Scheinmovna is gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, Hundelafette. Hola oyentes y bienvenidos nuevamente a Idishlandia y nuevamente con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, de la última vez que estuvimos juntos, que hablamos, por ejemplo, de Moses Mendelssohn, pues Idishlandia va traicionando un poco su título, digo, porque ya los judíos emancipados de la Escalá y especialmente de Alemania ya no quieren hablar Yiddish, no quieren ser como el resto de los judíos, quieren ser como el resto de los alemanes. Es decir, sí, vamos a ver, hay que tener en cuenta que el final del siglo XVIII, aparte de la obra de Mendelssohn, va acompañada de todo el movimiento del renacimiento cultural alemán posterior a la Revolución Industrial, que se conoce en alemán como Sturmdrang y que nosotros conocemos como Tempestad y Empuje en español, cuyas figuras más eminentes pues son, por un lado, Heinrich Heine, por otro lado, Kant, por otro lado, Goethe y finalmente Schiller, y al final del camino los celebérrimos cuentistas, en el buen sentido de la palabra, hermanos Grimm. Entonces, claro, todo esto hace que la cultura alemana sea algo muy atractivo, sea algo muy potente, ¿no? Evidentemente es una lengua joven, una lengua con fuerza y una lengua que desde Prusia está abarcando y unificando lingüísticamente a todo el territorio de lo que será la futura Alemania en vida del personaje todavía del cual hablaremos hoy. Uh-huh. Incluso los reyes de estos reinos son personas muy ilustradas, ¿no? Evidentemente, todos los soberanos y sobre todo Federico II de Prusia, que es el gran impulsor, yo creo, de la nación alemana moderna. Y digamos que uno de los valedores, yo es que tiro para mi pago, ¿sabes? Sí, entonces uno de los impulsores y mecenas de Mozart, por ejemplo. Y el que dice Mozart dice también Haydn, y dicen Gluck, y dicen la ópera alemana, etc. Eso es decir, de lo que es el auge de la cultura alemana del XIX, aunque él vivió en el XVIII, está basado todo en la obra del mecenazgo cultural de Federico II de Prusia a todos los niveles, no solamente en el terreno del mundo de la cultura, sino también del mundo de la ciencia. Uh-huh. Bueno, y también Alemania, como Alemania que todavía no era Alemania, los reinos germanoparlantes, después de las hordas napoleónicas, pues con su ola de emancipación y igualdad de derechos para todas las minorías, entre ellos a los judíos, pues eso es muy difícil borrarlo. Por más que vuelvan los soberanos al trono, pues la gente se ha quedado con ganas de seguir disfrutando de esos derechos, ¿no? Sí, y además lo que es importante de esa invasión napoleónica, a la cual acabas de aludir, Jorge, es la desaparición del Estado europeo que había durado más tiempo a lo largo de la historia del continente, que es el Sacro Imperio Romano Germánico, que había desaparecido en 1805 y había sido fundado por nada más y nada menos que Carlomagno. Sí, bueno, pero se mantuvo muy disperso, digamos, porque Carlomagno lo fundó, pero ya los hijos se encargaron de romper la herencia en cachitos, ¿no? Sí, el Tratado de Verdún evidentemente había fragmentado el imperio, pero bueno, por lo menos cultural, lingüísticamente, etcétera, habíamos tenido la unión de lo que sería el mundo futuro que podríamos denominar de la Weltanschauung germanohablante. Uh-huh.
Y es también paradójico que esta historia de Islandia la empezamos con Carlomagno y llegamos, digamos, al fin de su herencia en este punto, ¿no? O sea, que es justamente cuando se acaba esa herencia de Carlomagno, es cuando de pronto también los judíos empiezan a ser tan importantes en la cultura alemana. Exacto. Y además lo importante también, habría que decir, de esa herencia napoleónica es el hecho de que el código napoleónico se convierte en un complemento de toda esa labor reformadora de Federico de Prusia y va a ser la base, paradójicamente, de la futura constitución de la nación alemana unificada. Uh-huh. Bueno, pero como decía Paco Umbral, no hemos venido a hablar de la nación alemana, sino hemos venido hoy con un personaje, porque vamos encadenando esta historia de los judíos con algunas figuras que son representativas de su tiempo, ¿no? De alguna manera. Sí, evidentemente yo creo que toda la introducción que hemos hecho para el oyente español no está de más, en la medida de que tampoco se conoce muy bien aquí la cultura alemana de aquella época. Uh-huh. Por eso es fundamental que, partiendo de todo esto, empiece a haber en Alemania figuras como la de Abraham Heger, que nace justamente durante ese periodo de las guerras napoleónicas, el 24 de marzo de 1810, cuando está el conflicto con Napoleón en Europa en su punto más álgido, en el seno de una familia judía de la ciudad de Frankfurt del Main, uh-huh, que actualmente es la segunda ciudad de Alemania y la capital financiera de este estado. Heger recibe una formación bastante intensa a pesar de la edad que tiene. A los 3 años lee. A los 3 años lee. En alemán y en hebreo. Ah, ya. Sí, tiene doble mérito. A los 6 es capaz de comentar las escrituras sagradas, Torah, y a los 8 es capaz de comentar el Talmud. Hasta tal punto llama la atención en el seno de la comunidad judía local que los Rothschild deciden apadrinarlo al fallecer su padre en 1823, al poco tiempo de haber celebrado su bar mitzvah. Uh-huh. Su hermano Salomón le propone ir a estudiar a la yeshivot de Wurzburgo. Pero Abraham dice que no quiere ir a ninguna yeshiva y decide ingresar en 1829 en la Universidad de Heidelberg, donde estudiará lenguas semíticas, aparte del hebreo que ya conoce, fundamentalmente el árabe y el siríaco, convirtiéndose de esta manera, si no en la primera, en una de las primeras figuras alemanas de la escuela orientalista contemporánea. Curiosamente, su trabajo de fin de carrera va a ser
una obra aparecida en Berlín en 1833 con el título que ha recibido Mahoma del judaísmo, en la cual por primera vez se hace un estudio comparativo entre el judaísmo y el islam. Algo que es completamente novedoso porque en Europa, en esta época, los estudios islámicos y orientalistas básicamente eran traducciones fundamentalmente de los cuentos de las 1001 noches. Al mismo tiempo, durante su estancia en la universidad, Heiger es consciente del papel que juega la prensa en el ordenamiento cultural y científico de la Nueva Alemania. Por eso decide en 1835 fundar el llamado Diario Científico de la Teología Judía, un medio de comunicación a través del cual él va a ir exponiendo todo su pensamiento con respecto a la propia religión judía y las fuentes de la misma. A partir de este momento, Heiger empieza a decir que el judaísmo, desde el siglo II de nuestra era, ha sido una religión que ha ido cambiando permanentemente conforme han ido pasando los años, los tiempos, las coyunturas y los países en los cuales se han ido desarrollando todos los avatares de la historia judía, y esa es la característica fundamental de esta religión, su capacidad de adaptación a los tiempos y a los lugares en que se desarrolla. Aquí, evidentemente, Jorge, tendríamos que recordar a la fuerza Orcan la dialéctica de Hegel y, por supuesto, la crítica de la razón práctica y de la razón pura de Kant, que son la base de todas estas afirmaciones que está haciendo Hegel en estos momentos. Hegel empieza a decir que la lengua sagrada está muy bien para poder seguir el estudio de la tradición de las fuentes básicas del judaísmo, pero que es una lengua que queda reducida pura y exclusivamente al ambiente judío y ya no desde el punto de vista religioso, sino lo que a mí me ha sorprendido muchísimo estudiando este personaje, desde el punto de vista de identificación del pueblo judío como minoría nacional, pero no como elemento religioso. Asimismo, en este periódico, Hegel va diciendo que el alemán tiene que ir imponiéndose
paulatinamente en el culto cotidiano de la religión judía y de las sinagogas, siguiendo el ejemplo de Mendelssohn con su traducción del Pentateuco, de la cual hablábamos el otro día. Pero es más, Heiger da un salto copernicano diciendo que en la sinagoga se va sustituyendo paulatinamente el rezo en hebreo para ir introduciendo paulatinamente el alemán como lengua religiosa, hasta el punto de que ya en los años 60 aparecerá el primer sidur o devocionario judío íntegramente escrito en lengua alemana. Lo cual evidentemente provoca enfrentamientos entre los partidarios de Heiger y los ortodoxos, que se encuentran también sorprendidos por esta reacción de intentar fundir lo alemán con lo judío o lo judío con lo alemán, porque verdaderamente se puede tratar de las dos maneras. Por eso recibe críticas muy grandes de Rapaport, el cual defiende las posturas de la ortodoxia y hace que Heiger tenga que trasladarse a la ciudad de Breslau, la actual Wrocław, en Polonia Occidental, con lo cual las ideas de Heiger empiezan a acercarse al este de Europa. Además, Heiger es nombrado rabino de esta localidad polaca, desde la cual evidentemente empezará a tener un eje de influencia hacia todo el este europeo progresivamente. Un momento importantísimo en la vida de Heiger es evidentemente la Revolución Alemana del 48. Momento en el cual Heiger decide abandonar la reforma religiosa coyunturalmente y dedicarse a escribir monografías de grandes judíos, desde Maimónides a León de Módena o los hermanos Kimge, curiosamente recorriendo también todo el pensamiento sefardí de la Edad Media y publicando una colección de manuscritos medievales en los cuales entran también los cantos judíos religiosos de la Edad Media española. La Revolución del 48 trae, también hay que decirlo, un movimiento muy importante
en el sentido de que supone el cambio social en toda Alemania. La burguesía toma el poder y el Kaiser, el emperador, tiene que aceptar una monarquía constitucional y también reconocer a nivel legal los primeros derechos no solamente de los trabajadores, sino también de las minorías nacionales que viven en todo el territorio de Prusia, empezando a ser estas objeto de derecho. Uh-huh. Y vamos a poner aquí un punto, en este caso un punto y seguido, porque seguiremos hablando de Abraham Heicher, que es un personaje que requiere mayor explayarse más, y aparte hemos hecho esta introducción un poco más general hacia esta reforma de la sinagoga, que también coincide con la reforma de la propia situación de los judíos en la Europa, que podríamos llamar moderna, casi contemporánea, y que va a llegar muchos de sus ecos hasta nuestros días. Te agradecemos mucho, Ángel Luis, como siempre, que nos hayas guiado por este camino, y dentro de 2 semanas seguiremos hablando de Abraham Heicher, de estas reformas de la religión y de la situación de los judíos. Muchas gracias a ti, Jorge, y a todos los oyentes. Nicht kein Pschüsje, auf kein Tontenskarten. Auf Runkoski kann man doch nicht warten. Bis wird etwas geben, ist nicht möglich, das zu leben. Die Videokarte hat es gemacht. Kupitje, kaufje, Papierossen. Trockenen von Regen nicht vergossen. Kaufje billig, Benemones. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.